Buenas tardes, amigos participantes. Sean todos bienvenidos a la segunda clase del curso Prevencionista de Riesgo. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacité Perú junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y docente universitario. A continuación, daré el pase al ingeniero Morán para que pueda iniciar con la capacitación. Ingeniero Morán, ya puede comenzar con la capacitación. Sí, aquí estamos. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero Morán, sí se logra escuchar. Hola. Sí, sí se logra escuchar, ingeniero. ¿Me logra Sí, escuchar? sí, sí, ahora sí lo escucho. Perfecto. Ya puede iniciar con la capacitación. Hola, hola, ¿le escucho? Sí, ingeniero Morán, sí se logra escuchar su audio. ¿Me logra escuchar, ingeniero Morán? Ingeniero Morán, ¿me logra escuchar? Bien. Muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a llevar a cabo el segundo módulo del curso de prevencionistas de riesgos, ¿no? Bueno, como ya hicieron la presentación previa, indicar, pues, ¿no? En principio, dando la bienvenida a todos los que nos están siguiendo por las diferentes redes del Grupo Educativo Capacítate Perú. Asimismo, también nos indicar sobre este proceso, ¿no? Que en el primer módulo llegamos a ver aspectos importantes, ¿no? Respecto al proceso de cómo se configura un sistema de gestión de riesgo y también, ¿no? Qué funciones, de acuerdo a las actividades, va realizando el prevencionista de riesgos. Hemos visto también el aspecto normativo por sectores, ¿no? Entonces también eso eh, contribuye, ¿no? Dentro de la formación que tienen todos los prevencionistas de riesgo, ¿no? Entonces, en ese marco, el día de hoy estamos iniciando, ¿no? Este segundo módulo para poder también complementar, ¿no? Todos los aspectos que no se vio en la clase anterior y sobre eso, pues, de repente, al finalizar del curso, va a haber una ronda de preguntas, ¿no? De que ustedes van a poder desarrollarlas sin ningún mayor problema, ¿no? Coordinando solamente con los organizadores. Bien, en ese sentido, damos por inicio a este segundo módulo del curso de prevencionistas de riesgos denominados PDRs, ¿no? Bien, entonces la siguiente, por favor. Nosotros habíamos visto aspectos importantes, ¿no? Incluso, pues, ¿no? La importancia de asumir un liderazgo dentro de GRD, ¿no? Si bien es cierto, existe un liderazgo de alta dirección, y ellos, pues, obviamente tienen sus propios objetivos y propias metas, ¿no? No obstante de ello,
va a ser muy importante que que se ejerzan liderazgos y se ejerzan también, pues, ¿no? Eh, algunas, digamos, direcciones, ¿no? En el caso del PDR, o en el caso de SOMA, ¿no? Para poder contribuir, ¿no? Considerando que el aspecto de la seguridad y salud ocupacional no es exclusivamente del trabajador, ¿no? Sino es de todas las partes interesadas, los stakeholders, ¿no? Entonces, en ese marco, nosotros pues vamos a ver ahora lo que viene a ser el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La siguiente. Si bien es cierto, cuando hablamos de reglamento interno en seguridad y salud en el trabajo, nos estamos refiriendo principalmente a la ley 29783, pero además de ello, también para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Los aspectos previos, ¿no? En ese sentido, el reglamento cubre todas las condiciones con las cuales ingresa el trabajador al laborar en determinadas áreas, ¿no? Sin embargo, eh, es importante mencionar, ¿no? Que ustedes dentro de sus organizaciones, centros laborales, ¿no? Van a encontrar un RIT, ¿sí? Que es el Reglamento Interno del Trabajo. Pero además del RIT, ¿no? Lo que hoy se viene implementando es el RIS, ¿no? No es que uno reemplace al otro, sino la idea es que se complementen, ¿no? Dentro del proceso. Por ello, pues justamente, ¿no? Este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ustedes probablemente lo van a ir adaptando a su organización para que pueda tener o alcanzar los resultados esperados, ¿no? La siguiente. Bien, cuando nosotros nos referimos, ¿no? Al proceso de la ley 29783, que hasta la actualidad, ¿no? Digamos, 10 años aproximadamente, han tenido alrededor, ¿no? de algunos aspectos que considerar dentro de este proceso, ¿no? Uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, en consideración en todo momento, es respecto al artículo 18, ¿no? Pero ¿qué nos indica el artículo 18? ¿No? Indica pues que va a haber infracciones, ¿no? O incumplimientos, ¿no? No solamente, digamos, en el lugar de trabajo, sino también al proceso de exposición que pueden tener los demás colegas, ¿no? Que puede ser entre uno o dos, ¿no? O sea, bueno, pero eh, las situaciones que se encuentran en situaciones de incumplimientos, situaciones donde que los estándares no son definidos correctamente, ¿no? O quizás las charlas no se estén dando de forma diaria, ¿no? Entonces, para ello, pues justamente este artículo 18, ¿no? Que va a ser, digamos, trascendental dentro de nuestro desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son las infracciones más recurrentes al cual digamos, son expuestos, ¿no? Ante la ciudadanía? Entonces, ahí vamos a ver algunas infracciones leves que finalmente son aspectos de casuísticas, ¿no? Y que ustedes, bueno, corroboran si son los idóneos o quizás, ¿no? Hay algunos que, digamos, tengan que incluirse o tengan que reforzarse, ¿no? Bien, uno de los aspectos de forma general dentro de las infracciones, bueno, ahí también vamos a ver, ¿no? Que las infracciones van a ser graves, muy graves, ¿no? Leves, ¿no? Moderadas, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener una infracción leve. ¿Qué cosa es una infracción leve? Como pueden ver ustedes en las imágenes, ¿no? Una infracción leve va a ser todo aquello, ¿no? Donde falta orden, orden es una cosa, y limpieza es otra cosa, ¿cierto? Entonces, eso es uno de los aspectos que uno tiene que ir promoviendo, ¿no? Dentro del proceso del desarrollo, ¿no? Entonces, la falta de orden y limpieza
es y siempre va a ser significativo en una organización, porque de ello también depende pues si su área se ve ordenada, limpia, ¿no? O que bajo qué condiciones, ¿no? Están. Otro de ellos va a ser, como infracción leve, el hecho de no reportar eh, oportunamente los incidentes, ¿no? Claro, ahí se tiene pues mucho temor, ¿no? Frente a las consecuencias que pueden ocurrir, ¿no? Sin embargo, estas situaciones no deberían, ¿no? Y no deben, ¿no? De alarmar o de repente generar, digamos, un caos, ¿no? Por ello, es importante que cuando se hace un reporte, tiene que ser de forma rápida y oportuna, ¿no? Para poder justamente eh, estudiar, ver qué es cuáles han sido las condiciones para que llegue ese suceso, ¿no? Luego, el tercero, ¿no? Es un tema que se está debatiendo, se está discutiendo, se discutió bastante dentro de esto, dentro de todo el espectro, ¿no? Que se tiene alrededor, ¿no? Vamos a tener también, ¿no? Entonces ahí es no reportar oportunamente los incidentes. Recuerden que los incidentes es la primera base para luego puedan darse los accidentes, ¿no? Y ya como hemos visto en las láminas anteriores, los accidentes tienen también incluso varios rangos, ¿no? Entonces, todo ello hace pues, que nuestra dinámica, nuestra tabla, todo sea y debe estar siempre en movimiento, ¿no? Ya sea en rotación, ya sea en traslación, pero en movimiento. ¿Y eso qué significa? ¿No? Esto significa de que todas las organizaciones que están alrededor de nosotros deben, ¿no? De asistir obligatoriamente con sus EPPs, de acuerdo a las características, ¿no? Y lo otro es que también hay personal en el cual de repente recibe determinadas capacitaciones, charlas. Entonces, dentro de este proceso es importante garantizar ello, ¿no? Que todas las personas deben asistir, ¿no? A la capacitación que está programada por Seguridad y Salud Ocupacional, ¿no? Bien, en ese sentido, otra de las contundentes, otra de las faltas más contundentes tenemos respecto al hecho de no asistir a los exámenes médicos programados. Bien, hubo un modificatoria sobre este aspecto de las vacunas, ¿no? Si bien es cierto, la 3022 es motivada, ¿no? Justamente por el tema de la reducción, ¿no? De estos, de los accidentes, ¿no? Y en ese sentido, lo que se ha observado, ¿no? Es que hay un porcentaje de personas que no recurren al tema de los exámenes médicos programados, ¿no? Considerando que es obligatorio, ¿no? Más aún todavía que ellos están en edad como en zona selva, ¿no? Los riesgos siempre son mayores, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no? Va a ser muy importante, ¿no? Que los exámenes médicos se realicen antes de la jornada todos, ¿no? Durante la jornada, eso tiene que ver con la situación de las programaciones que se realicen, ¿no? Dentro de cada organización, ¿no? En ese sentido, ¿no? También, ¿no? Son aspectos que no van a ayudar mucho, pero sin embargo, ahí para nosotros va a ser clave, ¿no? Que vayan al examen de inicio. Si algún trabajador tiene de repente que desarrollar trabajo en altura, entonces tiene que certificarse para trabajo en altura. ¿De acuerdo? Entonces, esos aspectos son importantes a tener en cuenta y consideración para las actividades que se vienen desarrollando, ¿no? Por otro lado, tenemos el hecho de no adoptar, ¿no? Las disposiciones, ¿no? Que en este caso recomienda eh, y da medidas en función al SST, ¿no? Eh, si bien es cierto, tenemos algunas medidas, ¿no? En cual
va a ir, digamos, coordinando, ¿no? Para poder, digamos, ser parte de todo este proceso. Entonces, tenemos pues que ir asumiendo las responsabilidades, ¿no? De los años infantiles, ¿no? Bien, entonces, uno de los aspectos que me llama bastante la atención es si ya se venía, digamos, dentro de este proceso, ¿no? O el tema de las infracciones, ¿no? Las faltas, cómo se van a dar, ¿no? Los más recurrentes en cada una de las organizaciones. Entonces, ¿por qué no se emitió o se promovió, ¿no? Una norma que ayude también a proteger, ¿no? Digamos, a las personas o los equipos, ya que se debe garantizar, pues, el uso dentro de las 24 horas, ¿no? Entonces, ese es un aspecto bastante limitante, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces ya hemos visto ahí las infracciones leves, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? De acuerdo a la ley, cuáles van a ser, ¿no? Sus reglamentos y cómo se vienen cumpliendo también hasta la actualidad, ¿no? Bien, es importante precisar, ¿no? Que en este caso, ¿no? Este curso de PDR, sostenido en la ley 29.18.3, ¿no? Hay un aspecto que es importante evaluar dentro de este proceso, ¿no? Y en el cual es la motivación principal para poder continuar con los, digamos, en este caso, con los vehículos no autorizados para poder trasladar a la ciudad de Lima, bueno, o donde lo consideren, eh, de poder desarrollar, ¿no? Cada uno de estos aspectos, ¿no? Y miren, ahora vamos a ver el proceso de lo que viene a ser las infracciones graves, ¿no? Aquí sí no solamente tiene un tema económico, sino también tiene un tema, eh, digamos, moral, y en función a ello, pues, se tiene que seguir promoviendo, digamos, estos aspectos, ¿no? Y pero miren, aquí dentro de estas infracciones mencionan, ¿no? Algunos, ¿no? Obstaculizar o impedir el desarrollo y la aplicación del programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O sea, hay que dejar, ¿no? Trabajar, sobre todo en las mañanas o al cierre, ¿no? Con los diferentes, digamos, líneas de mando, ¿no? Y con ello también, pues, el hecho de poder tener todo de formación a consolidación, ¿no? Y en el caso de no formar esfuerzos como parte del éxito del líder, también tenemos pues el hecho de que se determine, ¿no? Internacionalmente con cada EVP, ¿no? El, también va a ser importante, ¿no? El hecho de no usar equipos de protección personal o de cada dos ojos, ¿no? Donde se tenga, digamos, algunas dificultades, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Al realizar trabajos para los cuales no posee la calificación adecuada, no ayuda mucho, ¿no? Sin embargo, pero eso, digamos, eso pasa porque utiliza un equipo bastante cercano, ¿no? Y eso, pues, obviamente, trae algunas suspicacias, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Y entonces, dentro del proceso de renovación, vemos en la parte alta, eh, donde pues se manifiesta plenamente respecto a la disposición de asumir, ¿no? Por un, por un trabajador o por alguna línea de mando, ¿no? Es importante, ¿no? Que se transite en todo momento por las zonas rígidas. ¿Qué son las zonas rígidas? Todos aquellos, ¿no? Que están colocando zonas de altitud para poder ver claramente, digamos, estos procesos de cambio, ¿no? Eh, Luego, el hecho de no reportar, ¿no? Los incidentes en forma inmediata, ¿no? Inmediato significa no es de a cada 12 horas, 24 horas, ¿no? Inmediato es dentro de la hora, ¿no? Recuerden que estamos hablando de un proceso inmediato. En este caso ya indicó, ¿no? Para el manejo de tiempo, en el caso de los bomberos indicaron que ellos tienen las 24 horas, pero
hay que tener y apoyar en ese preciso momento, ¿no? Con, tenemos que asegurar o reportar esos incidentes para con ello pues tomar las medidas de acción que van a corresponder, ¿no? Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el hecho de manipular, ¿no? Un proceso organizativo por, ¿no? Por el incumplimiento de normas y procedimientos, ¿no? Asimismo también, ¿no? El incumplimiento, ¿no? de salidas y sanciones, eso va, de esta forma, eh, va a tener que establecerse una adecuada estrategia para no caer en ninguna de estas infracciones, ya sea infracciones leves, infracciones graves, como este tipo, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber pues un sobreaviso, ¿no? Algunos aspectos que indican de que, de que es, digamos, eh, parte del bien público, ¿no? Bueno, aspectos que probablemente se tengan que analizar, pero digamos, mesas de debate diferidas, ¿no? Por otro lado, también, ¿no? Vamos a precisar, ¿no? Respecto al tema de la manipulación de los derechos de cliente. También, ¿no? Ahí vamos a ver justamente cuáles son los límites, cuáles son los parámetros, cuáles son los indicadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una movilidad no puede estar dentro de operaciones, ¿no? O cerca de operaciones, trabajos a distancia, sino por el contrario, lo que se observa, ¿no? Es que hay una, digamos, ligera organización que viene avanzando y sobre esa base, pues, ¿no? Vamos a desarrollar o ver, ¿no? El conjunto de normativas para poder hacer las consultas, para poder aplicar correctamente los instrumentos, la gestión, ¿no? Dentro del contexto que requiere, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas infracciones muy graves, ¿no? O sea, ya entendemos cuando hablamos de muy graves, ¿no? O sea, ya son sanciones que si aún continúa con, digamos, con vida, entonces estas infracciones, ¿no? Que al cual se les ha impuesto, muchas veces eh, terminan, ¿no? Por hacer, digamos, daño a su contrincante, ¿no? Bien, en ese sentido, ¿no? Las infracciones muy graves, ¿no? Proporcionan información durante el proceso, y continúan, ¿no? De esa forma, ¿no? Para un poco ir percudiéndose de repente desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Infracciones muy graves, ¿no? Vemos, por ejemplo, dos, dos mm, eh, ya en ese aspecto, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de infracciones, se tiene pues que ya suspender o paralizar las actividades hasta que pongan un orden, ¿no? Entonces, de pronto de que nadie sea afectado ¿no? Por estos materiales. Entonces, ahí va a ser muy importante, ¿no? Caracterizar lo que uno tiene alrededor, ¿no? Con qué materiales está trabajando. Si hay materiales que yo no estoy utilizando, entonces los retiro, ¿no? O sea, no lo dejen, ¿no? En los puntos, porque dentro de un proceso de fiscalización o supervisión, estos temas, ¿no? Se va, esto se va a dar, ¿no? Entonces, eso de ahí para nosotros va a ser muy importante que se tenga en consideración, ¿no? ¿No? Entonces, bien. La siguiente, por favor. Bien, mientras van colocando la siguiente lámina, va a ser para nosotros, ¿no? También, ¿no? Importante que se evalúe, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Eh, de conocimiento de los prevencionistas de riesgos, ¿no? Las sanciones, ¿no? Obviamente estas son sanciones generales,
pero cada una de las sanciones más específicas, de acuerdo a las condiciones que ustedes han evaluado y han analizado, eh, se corre el riesgo, ¿no? De que en el caso de los infractores, ¿no? Puedan, digamos, presentar determinadas argucias para poder quedar libre de esas condiciones, ¿no? No obstante, ¿no? Eh, la, los infractores, ¿no? Digamos, de quienes van a representar, en este caso, a la institución y también al reglamento, ¿no? Sin embargo, quienes ya por primera vez hay un perdón en la segunda, un proceso, ¿no? Que ya indicaron, ¿no? Entonces, frente a ello, ¿no? Va a ser importante evaluar el proceso de la gravedad para finalmente el proceso de a través de los algoritmos, ¿no? Poder ver, ¿no? Cuáles son el resultado más cercano. Pero sin embargo, a ello, en este artículo 19 de sanciones, se indica, ¿no? Claramente que de considerar, ¿no? Estos aspectos, entonces estarían, digamos, dentro del proceso de amonestación. Entonces, aquí cuando hablamos de estos procesos de sanciones, vas a tener amonestación, vas a poder tener suspensión de labores sin goce de haber, ¿no? Y va a ser digamos, despido, ¿no? Digamos, por algunos temas que sean graves, ¿no? Y no se hayan corregido correctamente. Entonces ahí va a ser muy importante este proceso, ¿no? Cómo se está llevando a cabo, ¿no? Dentro de las diferentes condiciones, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, algunas obligaciones del personal, ¿no? Esto sí es clave, ¿no? Porque si bien es cierto en el formato, ¿no? Tendríamos casi ¿no? Toda la información para poder procesarla, ¿no? Sin embargo, pues nos vemos en esta situación donde eh, los procesos, ¿no? También van cambiando, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros tendríamos, ¿no? Como obligaciones de parte del empleador, ¿no? En principio, ¿no? Es quien garantiza la continuidad de la mesa, los espacios, ¿no? Que tiene, digamos, el comité, ¿no? O que tiene la gerencia digamos, de la línea de mando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? ¿No? Primero, es un poco de proveer y conservar, ¿no? O sea, proveer y conservar, o sea, no es algo que nos venga a la mente tan rápidamente, pero tiene que ver con un tema del proceso del proceso del trabajo, ¿no? Y de las condiciones con las que estamos laborando. En ese sentido, se tiene que prever y conservar un ambiente de trabajo seguro y saludable. ¿Qué significa un ambiente de trabajo seguro y saludable? Pues, ¿no? El hecho de poder, ¿no? Combatir, por ejemplo, el estrés laboral, ¿no? El hecho de poder estar completamente en todas las condiciones para poder desarrollar las labores, ¿no? Por otro lado, va a ser importante, ¿no? Brindar todos los recursos necesarios, ¿no? En este caso al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Entonces también eso es muy importante, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Por otro lado, tenemos el hecho de que se tienen que adoptar medidas, ¿no? Eh, para poder cumplir con las recomendaciones de todas las funciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Se tiene que hacer una instrucción, ¿no? Frente a los trabajadores respecto a los riesgos, ¿no? Que se van encontrando. Nosotros donde hemos evaluado los riesgos en una matriz per se. ¿Recuerdan? Unas sábanas inmensas, ¿no? Entonces, ahí. Y cómo esto de aquí
se lleva, digamos, a cabo en un proceso de una realidad o en un proceso de repente no digitalizado. Entonces es importante ahí instruir, ¿no? Que a todos los trabajadores, ¿no? eh, tomen conciencia respecto a esta situación, ¿no? Entonces, eh, para no tener ningún problema con los aspectos de salud, ¿no? Y eso obviamente recae no solamente sobre la persona, sino las personas que están alrededor también, ¿no? Entonces, bien, la siguiente, perdón, acá tenemos más. Es importante, ¿no? Que como parte de las obligaciones del empleador, ¿no? Es importante resaltar ese aspecto. Ellos tienen la obligación de capacitar, ¿no? A los trabajadores, de formarlos, ¿no? Capacitar, formarlos, ¿no? Y poder alcanzar, ¿no? Este proceso, ¿no? De desarrollo, ¿no? Además, se tienen que proporcionar, ¿no? A los trabajadores, los equipos, los implementos de protección personal. Cuando hablamos de este tipo de equipos, estamos hablando de los EPPs, ¿cierto? Que ya lo hemos visto y probablemente vamos a seguir reforzando en esta clase, ¿no? Los EPPs va a ser fundamental, ¿no? Para todo tipo de condiciones que hay al interior de nuestro territorio, ¿no? También va a ser muy importante, ¿no? Realizar prácticas en exámenes, ¿no? Para un poco romper el hielo, ¿no? Entonces, estos aspectos nos sirven también para poder iniciar, ¿no? O ver, ¿no? Dentro eh, en la práctica, ¿no? Si está o no se está cumpliendo de parte del empleador, ¿no? Entonces, de esa forma también se va registrando todos estos aspectos, ¿no? La siguiente, por favor. De hecho que dentro de esta lámina hay bastante texto en el sentido de ir de repente subestimando, digamos, a algún proceso, ¿no? Entonces eso no tiene que ocurrir. Lo que tiene que ver es, digamos, rápidamente otros espacios, ¿no? La siguiente, por favor. Obligaciones de los trabajadores, ¿no? Entonces, estos aspectos tienen que estar dentro de las 11 regiones, ¿no? Previstas. Eh, estas tienen que, estas obligaciones pasan principalmente porque el trabajador respete y cumpla, ¿no? Con el reglamento interno, ¿no? Y además, dentro de ello, pues, ir rescatando, ¿no? Algunos temas importantísimos, ¿no? Eh, en este caso, usar adecuadamente durante la campaña, la, en este caso el proceso, ¿no? De un proceso, de iniciar un proceso sancionador o de repente un llamado de atención, ¿no? Depende de cómo se considerado en su organización, un llamado de atención simple, una carta notarial o, digamos, un tipo de conciliación, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Para nosotros va a ser muy importante verificar el buen estado de sus herramientas y también de los equipos, de la estación de emergencia, el lavado de ojos, ¿no? De repente, algunos puntos más cercanos, ¿no? Para no tener, digamos, mayores inconvenientes, ¿no? Considerando además también, ¿no? Que cooperar, participar dentro del proceso de investigación, ¿no? Cuando se den estos casos, también, pues, obviamente estaría involucrado en este caso, pues, todo el proceso, ¿no? Y por lo tanto, eh, no se podría velar, ¿no? Por el cuidado integral, ¿no? Y vital que estaría nuevamente perjudicando, ¿no? Avanzando en las zonas de Europa, ¿no? Entonces, bien, son aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta y consideración para, o estar preparados para cuando ellos puedan llegar, ¿no? La siguiente, por favor.
Entonces, como nosotros hemos caracterizado y hemos visto, ¿no? Más o menos el flujo, el desarrollo, ¿no? Que tiene, digamos, un sistema, ¿no? Y dentro de ellos, pues, hemos visto, pues, la parte de probablemente del alcantarillado, ¿no? Sin embargo, ¿no? En función a ello, nosotros podemos ir evaluando algunos puntos importantes, ¿no? Y estos de aquí se encuentran, ¿no? En el aspecto de peligros, ¿no? Riesgos, incidentes y además, ¿no? Incidentes eh, peligrosos, ¿no? O de repente riesgos que estuvieron a punto, ¿no? De esas condiciones. Entonces, sobre esos aspectos es un poco, ¿no? Lo que viene a continuación. La siguiente, por favor, donde vamos a analizar pues el per se, ¿no? La jerarquía de controles, ¿no? Los estándares, ¿no? Entonces, todos estos aspectos se va a ir considerando dentro del proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, pero ya nosotros en tema de conceptual ya conocemos, ¿no? Ya sabemos qué es lo que se va a indicar, ¿no? Por ello, justamente, el hecho de poder ir asegurando algunos procesos o etapas, ¿no? Bien, a la siguiente, por favor. En caso de peligros, ¿no? El peligro es, digamos, dentro del sistema de, ¿no? Dentro del riesgo de las oficinas, ahí vamos a ver algunos aspectos, ¿no? A evaluar, ¿no? La siguiente. Bien, aquí. Cuando hablamos de riesgos en oficinas, ¿no? Muchas veces de pronto no hay muchos temas, no consideraciones, ¿no? Que vayan a generar algún percance, ¿no? Entonces, aparentemente en la parte administrativa todo puede estar marchando de manera pareja, tranquila, ¿no? Sin embargo, ¿no? los, eh, los trabajadores, ¿no? Que se exponen a los riesgos asociados, ¿no? Van a en cierta forma, trabajar, conocer, ¿no? El trabajo que se está realizando, ¿no? Entonces ahí eso requiere pues también todo un proceso de organización, todo un proceso, ¿no? De poder captar, ¿no? De recomendar, ¿no? Para que la alta dirección tome las decisiones de quiénes serían estas tres personas, ¿no? Y que vayan a tener pues una, una beca, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Entonces, en los trabajos administrativos, ya ustedes han visto, ¿no? El hecho de no sobrepoblar los puntos de energización, ¿no? Como es el caso eh, del, de los derrames que han podido ver, ¿no? Asimismo, también es importante ir evaluando, ¿no? Las caídas que hay al mismo nivel, ¿no? Por lo general, eso es un aspecto, ¿no? Cotidiano dentro del trabajo administrativo, ¿no? Además, también de repente algún corte o pinchazo, ¿no? Dentro de los trabajos de oficina que se realizan, ¿no? Y algunos golpes, inmuebles, ¿no? Dentro de todo este proceso, ¿no? Ahora, todo ello nosotros tenemos que ir evaluando, como hemos visto en la lámina inicial, ¿no? Evaluar, perdón, identificar el peligro, ¿no? El peligro primero, luego evaluamos el riesgo que tiene que ver, el riesgo tiene que ver pues, con conceptos potenciales, ¿no? Entonces, todo ello pues ayuda a que las condiciones, las características van cambiando, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de este proceso podemos ver, por ejemplo, algunos riesgos asociados, ¿no? Que tienen que ver en el trabajo de los especialistas, ¿no? En el área de asistentes, ¿no? Bueno, un especialista, por lo general, tiene que estar en campo y en gabinete. Tiene que desarrollar las dos actividades, ¿no? Campo y gabinete. Porque de esa manera
digamos, va a tener un control más eficaz sobre todo su proceso, ¿no? Si no va a haber, digamos, dificultades, ¿no? En ese sentido, va a ser muy importante, ¿no? Ver el tema de las lesiones lumbares, ¿no? O de repente inadecuadas posturas, ¿no? Que se ha tenido o han tenido, ¿no? De repente lesiones en los dedos o muñecas, ¿no? Por una incorrecta solución, digamos, dentro de una dentro de las labores que vienen realizando, ¿no? Y asimismo también, ¿no? De repente hacer una revisión de la vista, ¿no? Para ver el tema de las fallas visuales y así de esa manera puedes ir mejorando también las condiciones, ¿no? Entonces, como podemos ver en la última imagen, ¿no? O en las últimas imágenes del lado derecho, ¿no? Justamente uno de ellos ya tiene un combustible, ¿no? Similar a los precios que se manejaban en el mes de diciembre, noviembre, ¿no? Entonces, ello por un lado significa de que se está, digamos, considerando estos aspectos, ¿no? Eh, la siguiente, por favor. Algunos riesgos asociados también, ¿no? Dentro de los trabajos de jefaturas y direcciones también están expuestos, ¿no? No solamente por los riesgos que hay en oficina, sino también por los riesgos principales que hay, ¿no? En la parte operativa, donde no está el operador para poder verificar la situación, ¿no? Bien, entonces, en ese entender, ¿no? Para nosotros, pues, también, así como en el caso de la parte administrativa han tenido determinados errores, aquí pues hay un tema también de clima laboral donde se sobrecarga, ¿no? Y, y me puedas pedir en cierta, o desarrollar, ¿no? Dentro, frente a esa sobrecarga, desarrollar algunas acciones normales, ¿no? En el caso, otro aspecto que también se tiene que tener bastante en cuenta y es, digamos, un asesino silencioso, ¿no? Que incluso dentro del mismo trabajo se tiene que ir considerando este aspecto, ¿no? De el estrés por sobrecarga, ¿no? Tanto en lo formal, ¿no? O informal, ¿no? Entonces, también ello es importante, ¿no? Tener en consideración, ¿no? Y finalmente, pues, ¿no? El hecho de las lesiones musculares o musculoesqueléticas, ¿no? Que tiene que ver bastante con el proceso de las posturas o que tiene que ver con el proceso de los movimientos repetitivos, ¿no? Entonces, también eso es un tema que se pueda considerar, ¿no? La siguiente, por favor. Hablamos en algún momento, ¿no? Respecto al tema de los trabajos, digamos, asociados frente al personal de mantenimiento, ¿no? Porque vamos a tener distintos tipos de trabajos, ¿no? Entonces, dentro de ello, en el mantenimiento, por ejemplo, permanentemente trabajan en la revisión, ¿no? Por ejemplo, de todos los equipos. Y hay equipos que dentro de este proceso están energizados, ¿no? Y no se ha percatado o percibido, ¿no? De que esté, digamos, en funcionamiento y han terminado, pues, sufriendo accidentes pequeños, ¿no? Y con ello, pues, no se han tomado todas las medidas del caso, ¿no? Para eso, pues, es importante que el accidente no sea un problema, ¿no? Sino el accidente como tal pueda seguir investigando, desarrollando, ¿no? Para futuras acciones, ¿no? Porque si le pasó a una persona, de hecho que le va a pasar a otra, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que probablemente tengamos situaciones bastante complejas, ¿no? También se ha reportado, ¿no? El hecho de algunas quemaduras, ¿no? Por, digamos, algún tipo de incendio, ¿no? O de repente también en el proceso de repente del cuidado, ¿no? Que tenía, digamos, digamos, esto
estos espacios, ¿no? Entonces, las quemaduras también son frecuentes, ¿no? Debido a la no utilización de los RPs adecuados, ¿no? Eh, Luego tenemos pues lo que vendría a ser las quemaduras por incendio maduro, ¿no? O por una, este, digamos, dentro de ese proceso, con aspectos, ¿no? Que para nosotros de repente no van a ser importantes, útiles para mantener el orden, la limpieza, para que esté totalmente ordenado, ¿no? Uno de los temas que también se tiene que ir revisando permanentemente es las quemaduras eh, eh, a raíz, ¿no? Justamente de la cartografía que están eh, cambian, ¿no? Y sacan, entonces están en ese proceso, ¿no? Probablemente por eso estén demorando un poco el asunto, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos riesgos asociados, ¿no? Principalmente que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Eh, el personal, ¿no? Que es de archivo, ¿no? Que es un personal joven, activo, ¿no? Frente a un personal, por ejemplo, que siempre estuvo en caja, ¿no? Entonces, ahí tiene que ir viéndose el tema de los roles, ¿no? Cómo se va a manejar. Eh, por ejemplo, en uno de los trabajos que tuve, ¿no? Era importante ver este tema de ver de las lesiones, ¿no? En el sentido, ¿no? De los movimientos repetitivos, ¿no? En el carguillo que realizaba, ¿no? Entonces, ahí va cambiando, ¿no? Las condiciones. Y por otro lado, tenemos, ¿no? Las lesiones por orden de caída al mismo nivel, ¿no? Como ustedes pueden ver en esa imagen, tenemos pues todo un desorden completo, ¿no? O sea, no hay lugar por donde transitar, ¿no? Se tiene que estar adivinando para ver si cae uno más o no cae, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, ¿no? Tienen que ver justamente con el proceso de identificación correctamente de los peligros, ¿no? Otro de los temas que tenemos, ¿no? Dentro del personal de archivo es el tema de los golpes, lesiones, ¿no? Como podemos ver en la imagen, incluso esta caída de diferente nivel, ¿no? Que no se ha mapeado, no se ha caracterizado correctamente, pero ahí, ¿no? Se ve para su consideración respectiva, ¿no? Luego, vamos viendo, pues, ¿no? Los archivos son grandes, ¿no? Muchas ayudan, más ordenados, entonces ya se puede, y también hay otro proceso que entra a digitalización, entonces todo ello va cambiando, ¿no? Su condición, ¿no? Primero como material y segundo también hacia los pacientes o en todo caso, digamos, entre el proceso de hospitalización, ¿no? Otro de los temas que tenemos que tener bastante en cuenta en los procesos de admisión, a veces se da por el hecho de acceso, ¿no? Dentro de los archivos, ¿no? Y vamos a encontrar, digamos, de acuerdo a los análisis, algunos elementos, como es el caso de las alergias respiratorias, ¿no? O los ácaros, ¿no? Que van a provocar siempre, pues, un daño, ¿no? Claro, en menor medida, no es un gran daño, pero mientras esto va avanzando, mientras, ¿no? Cada vez vamos tomando más, se va haciendo de consideración, ¿no? Ahí es donde recién va a ir reflejando, ¿no? Probablemente ya para eso ya saliste de la organización unos, no sé, 3 a 5 años atrás y recién te das cuenta cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Entonces, por ello es importante, ¿no? Cuidarse bastante, ¿no? Si bien es cierto, hay una responsabilidad, ¿no? Fuerte de parte del, digamos, del despacho, ¿no? Que se viene trabajando, eso puede salir,
¿no? Estas alergias, estos problemas respiratorios se pueden ir dando, ¿no? Paulatinamente, ¿no? Y se va extendiendo también, ¿no? Es que no es, digamos, un proceso tan fácil, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahí, bueno, también aquí tenemos algunas opciones, ¿no? Dentro de cómo es la forma correcta de cargar un objeto, una caja, un lugar, ¿no? De eso estamos hablando de un punto a otro punto, ¿no? Entonces ahí también se tiene que tener estas consideraciones del caso, ¿no? No se trabaja todo el peso con la columna, no se trabaja con las rodillas, y ahí bajo a, en caso de en estos casos para cuando se hace carguillo, ¿no? Manuales, ¿no? Y ojo que hay un límite también, ¿no? O sea, no es que yo cargo todo lo que yo puedo cargar en un solo viaje, ¿no? Me recordarán que también esto tiene determinados límites. Bien, entonces estos aspectos, ¿no? Es importante considerar. Y bueno, las lesiones por caídas, que ya los mencionamos, y las enfermedades, ¿no? Respiratorias, que como ya les comenté en la lámina anterior, eh, siempre van a estar presentes, ¿no? El tema es cómo nos podamos, ¿no? Estamos haciendo, tomando algo para mejorar esas condiciones, eso es lo que se tiene que evaluar, ¿no? Y finalmente, eh, ¿no? Ir indicando, ¿no? Que respecto, pues, a este proceso, ¿no? De trabajos de personal, se tiene que ver mucho con, con el proceso de los riesgos asociados, ¿no? De este tema del carguillo, de las lesiones por caída de objetos, ¿no? O de repente por algunas enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que ir evaluando. La siguiente. Bien, entonces, mientras van colocando la siguiente lámina, ¿no? Ya aquí, por ejemplo, como les decía, ¿no? Ya no estamos haciendo un análisis, ¿no? De nuestro lugar, espacio, ¿no? En función solamente de identificación de peligro y evaluación de riesgo, ¿no? Sino aquí ya hay una evaluación adicional. Ojo, es adicional. Esto no reemplaza la ETS, no reemplaza a cualquier otro permiso que te solicita. Son, son resoluciones complementarias, ¿no? Como es el caso de los trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes tendrán conocimiento de que existen 9 tipos de trabajos de alto riesgo, ¿no? Y entonces dentro de ese proceso estábamos justamente coordinando, ¿no? Para ver si vemos de manera detallada en otros aspectos, porque son, digamos, considerables, ¿no? Y bueno, tienen una importancia vital, ¿no? Para el conocimiento y el aprendizaje de ustedes, ¿no? Obviamente eh, se va a requerir, digamos, una especialización mucho más amplia, pero lo que nosotros queremos es considerar es que al menos se tengan identificados, ¿no? La siguiente, por favor. Y dentro de ese proceso de identificación, ¿no? Nosotros vamos a tener, ¿no? Como decía, algunos trabajos de alto riesgo. Eh, Parte primero en el análisis del territorio, ¿no? Eh, donde los trabajadores no deben contar con una PETAR, ¿no? Bueno, en realidad toda la población que está alrededor, ¿no? Y además también, ¿no? Hay un abundante personal en espacios no confinados y eh, de repente van muy poco, ¿no? Y por otro lado tenemos pues el hecho de que trabajan, ¿no? Permanentemente, ¿no? Como es el caso, ¿no? De los trabajos en caliente, ¿no? Y además también pues los trabajos en excavación, ¿no? Que a veces se tiene bastante dificultad para poder acceder, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Estos trabajos de alto riesgo, como es en el caso de excavación, como es el caso de fracturas, ¿no? En el caso de Carlos, ¿no? De repente, algunos de ellos, ¿no?
nos permiten a nosotros, ¿no? Dentro de esto, seguir mejorando, buscar las soluciones, las alternativas, ¿no? Eh, para también no entrar, digamos, en contradicción o entrar, digamos, dentro de controversia, ¿no? Con la parte de la supervisión, con la parte de la entidad y ustedes como contratistas, ¿no? Entonces, estos aspectos, pues, sí es muy importante que se aclaren, ¿no? La siguiente, por eso justamente antes cuando hacían la consulta indicábamos, ¿no? Es mejor que se, digamos, que se paren, ¿no? Para tomarse una foto de ese tipo, ¿no? Entonces, ahí ya una vez nosotros sabiendo, digamos, descrito los diferentes riesgos o trabajos de alto riesgo, ¿no? Ya esa se tiene que ir uno por uno, ¿no? Trabajando, ¿no? Aquí tenemos otro aspecto a evaluar, que es la higiene ocupacional, los agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, ¿no? Que tienen que ver pues, dentro de un proceso de, de formación y sobre esa base pues continuar, digamos, con las actividades, ¿no? La siguiente, es importante conocer una definición, ¿no? Respecto a cómo se considera, ¿no? Y cómo se caracteriza correctamente, ¿no? Eh, dentro dentro de la definición, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Donde que se identifica, se reconoce y evalúa, dice, ¿no? O sea, identifica, reconoce y evalúa. Perfecto, ¿no? Para monitorear los agentes físicos presentes o realizar, digamos, mediciones ¿no? Periódicas, ¿no? Y que nos permitan justamente ir haciendo determinados análisis, ¿no? O en otros casos, ¿no? También ¿no? Se ha identificado, ¿no? De algunos pueden tener, digamos, algún tipo de problema, ¿no? Ya sea biológico, como bacterias, parásitos, ¿no? Y en ese marco, el titular, que es responsable absoluto de todo lo que ocurra al interior, ¿no? Debe identificar y asimismo implementar actividades de control que viene realizando Francia, ¿no? Y asimismo también priorizar los riesgos mayoritariamente, ¿no? Entonces, para poder generar pues, justamente un ambiente y un espacio adecuado, ¿no? La siguiente. Bien, entonces mientras van colocando la siguiente, ¿no? Es importante que ustedes siempre, ¿no? Contextualicen, ¿no? En el caso de la 29783, la 30222, ¿no? Quizás pudieron crear otros más o modificatoria de reglamentos, ¿no? Entonces, todo ello requiere pues un trabajo bastante arduo, ¿no? Entonces, bien, dentro de ese marco, ¿no? Ese proceso, eh, es importante, digamos, saber dentro del campo de la ergonomía, donde por muchas horas, ¿no? Largas horas, a veces terminamos sentados dentro de un escritorio para poder justamente ir trabajando estas condiciones, ¿no? Bueno, eso tiene que ver, dentro de la ergonomía se convirtió ya en una especialidad, ¿no? Ya no solamente es una ciencia, ¿no? Sino ya está dentro del proceso de poder tener ergonómegos, ¿no? Dentro de nuestro territorio, ¿no? Pero y la ciencia lo que ayuda aquí es que optimiza, ¿no? La interacción entre el trabajador y el campo, ¿no? Asimismo también, ¿no? Se plantea, ¿no? La creación, ¿no? Para poder justamente optimizar la interacción entre el trabajador y la máquina, ¿no? Con el fin de minimizar el estrés y la fatiga, ¿no? Es importante incrementar el rendimiento de la seguridad del trabajador, ¿no? Frente a ello, ¿cuáles son factores de riesgos ergonómicos, ¿no? Que estarían en cuestionamiento? Primero, realizar el mismo proyecto de la una y una vez. Asimismo, también ir
viendo pues el proceso de la repetición por la postura que tienen, ¿no? Frente a un nuevo escenario, ¿no? En ese entender, pues nosotros tenemos que buscar todos los medios, las condiciones para que las cosas se den, ¿no? Es muy, digamos, preocupante, ¿no? Cuando a veces todavía tenemos, digamos, posturas, ¿no? Que, que habiendo recibido su capacitación o su charla, o quizás hasta un curso, esa cosa se continúe, digamos, con los mismos hábitos, ¿no? Las mismas costumbres, ¿no? Entonces eso tiene que ir cambiando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Hasta encontrar, digamos, en un espacio adecuado, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo ergonómicos tienen que ver mucho con, con esos aspectos, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, unos aspectos que también se tiene que tener en consideración y evaluar, ¿no? De los lugares donde estamos nosotros laborando, es el tema del código, ¿no? El código de colores y la señalización también, ¿no? En principio, nosotros tenemos un código de colores, ¿no? En la siguiente imagen, por favor, para ir avanzando, ¿no? Vamos basándose en el amarillo, el azul, ¿no? El blanco, el negro y el rojo, ¿no? Entonces, eh, ahí, ¿no? Estos códigos de colores para poder establecer, para que puedan funcionar principalmente con nosotros, es en el 2017, ¿no? Dentro de ese proceso, ¿no? De código de colores, tiene una norma peruana, ¿no? O la norma técnica peruana adicional, algo que no tienen los otros también vehículos, ¿no? Entonces aquí, dentro de este código de color y señalización de la 399010-1, ¿no? Se establecen, ¿no? Señales de seguridad y asimismo también, pues, ¿no? Se indica el proceso de que el conjunto ve solucionando, ¿no? De pronto qué condiciones, ¿no? Se va ofreciendo, ¿no? Pero aquí lo importante es que dentro con el código de colores lo que nosotros vemos es poder justamente prevenir algunos aspectos, ¿no? Y una vez teniendo los colores, luego vamos a ir viendo pues justamente la forma geométrica que va a asumir o va a tomar, ¿no? En este caso, este espacio, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, viendo aquí un poco los colores y la forma geométrica, en principio, para los colores, ¿no? Ya les mencioné hace un momento, ¿no? Rojo, azul, amarillo y verde, ¿no? Entonces, y nosotros nos familiarizamos muy rápido, solo que a veces, por descuido de redes, ¿no? A veces se dejan hacer estos ejercicios y ocurre pues que te repreguntan sobre aspectos de este tipo, ¿no? En este caso, ¿no? Los códigos de colores, como les mencioné, el rojo significa prohibición, peligro, ¿no? El azul significa, en este caso, es obligatorio, sí, pero también se indica de que va a apoyar, ¿no? Entonces, bien. Luego tenemos el amarillo, ¿no? Dentro del color amarillo, aquí lo que nos determina es el riesgo de advertencia, ¿no? O sea, nos puede indicar alto, ¿no? Alto. Eh, hagamos otras cosas más creativas. Entonces, ahí tiene que ver justamente la forma de cómo se va, digamos, a hacer que los trabajadores se vayan aprendiendo estos colores, ¿no? Pero bueno, no son muchos, es situación de práctica, ¿no? Y por otro lado vamos a tener el color verde, ¿no? En el caso del color verde, ¿no? Es un tema comunicacional, ¿no? Donde a alguien en esta forma se le ocurrió, digamos, de repente querer implementar algunos otros colores adicionales, eso no es posible dentro del código de colores, ¿no?
pero dentro de los colores señalamientos aparte, sí se puede realizar, ¿no? Considerando justamente también las formas. Y eso es lo que hemos visto. Primero hemos visto el tema de los colores, ¿no? El código de colores, ¿no? Y ahora sobre esa base ya liberado, ya se establece, ¿no? Que se realice una forma geométrica, ¿no? Para cada uno de los colores, ¿no? De tal forma que en el color rojo no vamos a encontrar un símbolo, en el color rojo vamos a encontrar un, bueno, Roberto Silva, perdón, en este caso, para las formas, ¿no? Que se vienen haciendo, de prohibición, redondos, de obligatoriedad también redondos, ¿no? Como hemos visto los carteles, ¿no? Cuando van de color azul, ¿no? Figuras redondas, dentro de ello un casco, dentro de ello un lente, dentro de ello, ¿no? Entonces, zapatos, entonces eso te da obligatoriedad, ¿no? O sea, si no tienes eso, no pasas, ¿no? Y no hay punto medio de negociación ahí, porque es el proceso de certificación y no certificación. Entonces, y por otro lado, estamos directamente, ¿no? Para poder justamente combinar, ¿no? Tanto colores como formas, ¿no? Para el caso indicativo, salvamento, advertencia, obligación y prohibición. ¿De acuerdo? Entonces, bien, también esto es todo un tema que a veces hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Porque nos vamos a encontrar alguna vez donde hay una digamos, de repente, ¿no? Eh, el proceso de inspección, ¿no? De herramientas y te encuentras, pues, ¿no? Con otros tipos de colores, ¿no? A diferencia del código de colores. El código de colores solo son 4, no va a ser más, ¿no? Porque son 4, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esos temas es importante tener también en claro, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en la parte final de estas láminas, ¿no? Cómo están configurados, ¿no? Las formas geométricas de el blanco, ¿no? ¿No? Entonces, bien. Dentro de ello, bueno, ha considerado, pues, modestamente, ¿no? Algunos aspectos, ¿no? Que ayudan dentro del fortalecimiento de la seguridad, ¿no? En principio es el tema de mantener el color, segundo son los contrastes, tercero, pues no ver el tema del mensaje que quieres hacer llegar, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos uno que dice no fumar o prohibido fumar, ¿no? Que ya te da como indicador, ¿no? Un aspecto, ¿no? Luego, así, ¿no? Se te van mencionando dentro del cigarrillo, dentro de un papel, dentro de digamos, eh, algún elemento que podamos tener en el trabajo, ¿no? Y en el caso del azul, igual, ¿no? Lo que busca es justamente que use la protección ocular, ¿no? Su uso del traje de seguridad y también el uso del baile. Entonces, todos esos aspectos va a ser muy importante, ¿no? Para el desarrollo justamente de fortalecer la prevención de riesgos, ¿no? Y sobre todo con el proceso digamos, del PDR, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Tenemos aquí algunos más, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de advertencia, ¿no? O sea, la advertencia es un alto, ¿no? Yo creo que es fácil de identificar. Ahí también hay un alto, ¿no? Y además también, bueno, es la señal de emergencia. Luego tenemos la señal de salvamento y también tenemos, ¿no? La señal de equipos de contra incendio, ¿no? Entonces, son, digamos, otros mecanismos, otras formas de poder desarrollar digamos, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y como pueden ver en las imágenes finales, ahí están, pues, ¿no? O sea, o rápidamente identificar, ¿no? El que es digamos, eh, lo que viene a ser advertencia, lo que viene a ser salvamento o lo que viene a ser equipos contra incendio, ¿no? Todos ellos para nosotros va a ser importante cómo se controla, se maneja, ¿no? Adecuadamente. La siguiente, por favor.
Bien, mientras van tramitando las siguientes imágenes, eso es lo que les decía yo justamente, ¿no? Que a veces se pone complejo porque en algunos casos se utiliza franjas de seguridad, ¿no? Entonces, pero ya se hizo las consultas respectivas y efectivamente no se va a llevar a cabo, ¿no? Pero en este caso, esta franja de seguridad nosotros siempre lo vamos a ver, ¿no? O en un parqueo, o lo vamos a ver pues en algún punto, ¿no? O alguna organización o empresa, ¿no? Debido pues justamente a a algunos aspectos, ¿no? Que se consideran, ¿no? Y eh, en este caso, por ejemplo, la primera franja, ¿no? Que es amarilla con rojo, lo que representan ambos es temor, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho en el proceso. Luego tenemos lo que indica prohibición, o sea, no seguro de equipos dentro de ese proceso por ejemplo, de la indicación de prohibición, se tiene que ver justamente la lucha contra incendios, ¿no? Y el otro, que viene a ser el de color azul o de franjas con color azul, ¿no? Indica una instrucción obligatoria, ¿no? Esos son los primeros en poder llegar y brindar, digamos, estos aspectos, ¿no? Finalmente, lo que se indica es que la combinación, ¿no? De, de color de azul y blanco, ¿no? Entonces eso, eh, digamos, tiene algunas consecuencias, ¿no? Pero lo que buscamos aquí es pues, que ustedes identifiquen, vean que sí existe y que estos tienen un significado y también pues tienen luego posteriormente un valor dentro de este proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos viendo lo que viene a ser pues el famoso rombo, ¿no? Del NFPA, ¿no? Que es el rombo de la vida, ¿no? Entonces este rombo, que bueno, está también se está haciendo cambios por el tema de la normalización de la norma, ¿no? Y en este caso, pues probablemente dentro de un tiempo se va a dejar de usar este tipo de rombo, ¿no? Se tiene otras características, ¿no? Y bueno, lo que se observa claramente en este proceso, ¿no? Es, primero, dentro de la norma NFPA, ¿no? Se denomina diamante de materiales peligrosos, ¿no? Donde tienen también cuatro colores. No son los mismos colores que hemos visto en residuos o los mismos colores que hemos visto en Dante, ¿no? Estos son cuatro nuevos colores, ¿no? Pues, un tipo totalmente diferente, ¿no? Bien, entonces, dentro del diamante, ¿no? De materiales peligrosos, denominado MATPEL, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? El color azul que representa la salud, aquí representa la salud, ¿no? Y ustedes van a ver, pues, ahí números de 0 a 4, entonces, siendo 4 el máximo y el mínimo 0. Entonces, esas es algunas condiciones, ¿no? Que se pueden ver, ¿no? Entonces, frente a ello, se tiene que tener bastante consideración dentro de los espacios, los movimientos, ¿no? Donde pueden estar debido justamente a la tuberización, ¿no? Y eso genera pues también determinados problemas, ¿no? Luego tenemos el color blanco, que tiene que ver justamente con peligros específicos, ¿no? Donde tenemos materiales de repente con oxicante, ácidos, ¿no? Digamos, este tipo de materiales, frente a los materiales que se tienen en la célula, ¿no? Que se tiene, digamos, en distintos lugares, ¿no? Respecto al tema del color rojo, siendo el riesgo de inflamabilidad, ¿no? No hemos visto en muchos trailers, ¿no? Eh, estos rombos, ¿no? Y nunca entendíamos por qué a veces tenían los números en la parte interna, ¿no? Y era precisamente para poder identificarlos, ¿no? Si está en, en trámite, si fue respondido ¿no? De parte nuestra, entonces todos esos aspectos se tienen que ir viendo, ¿no? Y finalmente las sustancias reactivas, ¿no? Estas de aquí
si van a coincidir con los aspectos de seguridad, ¿no? Debido pues eh, a que, digamos, en una mala acción o en una acción distraída, ¿no? Se pueda detonar estos aspectos, ¿no? Y también igual, pues, ¿no? Con eso, ¿no? ¿No? Llegando pues hasta la zona de, dentro de este proceso, ¿no? De las sustancias reactivas, se va a poder, pues tenemos un aspecto donde que todo está estable, como también hasta que en algún momento puede explotar, ¿no? Entonces, esos aspectos no se tienen que ir manejando, controlando, ¿no? De manera permanente, ¿no? Por eso que los rombos, ¿no? Esos rombos no son estáticos, ¿no? Van cambiando. Y eso es lo que tenemos que entender en el proceso, ¿no? Bueno, eh, continuamos la siguiente, por favor. Entonces, bueno, hablar también de MATPEL o ¿no? materiales peligrosos es todo otro mundo, ¿no? Es bastante amplio, ¿no? Y eso pues requiere de mayor capacitación, ¿no? Dentro de lo que habíamos mencionado desde el inicio, ¿no? El proceso de orden y limpieza, ¿no? Entonces es vital para nosotros este tema del orden y limpieza, ¿no? Porque con ello eh, se, se trabaja aspectos no solamente de cuidado, ¿no? No solamente de que esté limpio, sino también que podamos eliminar cosas innecesarias, ¿no? Y que todas las necesidades están en el suelo, ¿no? Pues es innecesaria, ¿para qué va a ser? Entonces ahí el orden de limpieza se hace antes, durante y después, ¿no? Por ello, pues en el espacio que uno se encuentra, establece un radio y sobre ese radio, ¿no? Este es su, digamos, el espacio donde se encarga, ¿no? Si hay actividades cruzadas, tiene que ser coordinación con la otra parte para entre ambos, ¿no? Puedan mantener justamente ese proceso, ¿no? Algunas recomendaciones que se dan, ¿no? Dentro del orden de limpieza en oficinas es el hecho de clasificar y depositarnos eh, en este caso, todos los, los tachos, ¿no? De reciclaje, los puntos, todo tiene que estar en sus espacios, ¿no? Y por otro, pues es importante buscar el tema de, digamos, de cerrar, ¿no? Los cajones de los escritorios o archivo luego usarlo, ¿no? Entonces, porque eso a veces se queda medio cerrar y uno muchas veces se golpea, ¿no? Dentro del orden de limpieza tenemos el hecho de guardar en recipientes seguros, ¿no? De objetos punzocortantes, ¿no? Eso no, no se puede trasladar dentro de los centros de estudio, ¿no? Digamos, bastante controversial, ¿no? Bueno, por otro lado, dicen no dejar, ¿no? Objetos de vidrio en el suelo, así mismo también de determinar, ¿no? O llantas, determinar, ¿no? De que dentro del orden y limpieza, ¿no? Mantener siempre los escritorios sin papeles, ¿no? Entonces, o también colocar en estantes bajos, ¿no? Para no estar estirándonos o tener algún tipo de dificultad dentro de este proceso, ¿no? Entonces, es clave, ¿no? El orden y limpieza en todo centro laboral, ¿no? En todo centro, ¿no? ¿Ya? Así, la siguiente. Bien, entonces, eh, indicándoles, ¿no? De que dentro de este proceso de orden y limpieza, también es importante considerar, ¿no? De que todos, ¿no? Todos los trabajadores, ¿no? Y todo el personal donde se encuentre deberían de realizarlo de manera diaria, de tal forma pues que no se está de repente avanzando hacia un espacio atrás, ¿no? Donde podemos, digamos, también eh, meditar, ¿no? De repente ir trabajando, ¿no? Poco a poco, pero cuando no existe el orden y limpieza, nada de esas cosas es posible, ¿no? Más bien se sobrecarga el trabajo, ¿no? El ambiente también, ¿no? Entonces ya no hay alternativas, no hay salidas, no hay soluciones, ¿no? Entonces, esos son aspectos que tenemos que considerar, ¿no? En el orden y limpieza, ¿no? La siguiente, por favor, y a veces genera otros problemas, ¿no? Que no solamente es el hecho del orden y limpieza, sino a veces, digamos, controversia o de repente dificultades, ¿no? Con otros frentes de trabajo, ¿no? Entonces,
Por eso que siempre se tiene que coordinar, saber hasta dónde, cuándo, ¿no? Y sobre esos aspectos eh, avanzar, ¿no? Bien, entonces esto es a grandes rasgos lo que hoy les he querido traer, digamos, dentro de esta clase, ¿no? Agradezco más bien a cada uno por su atención y pasamos ahora a la etapa de las preguntas que está dirigido por el grupo educativo Capacítate Perú. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación del día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en que pueden colocar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas. La primera consulta es, ¿cómo se puede convencer a una empresa de invertir en prevención de riesgos? Bueno, es una pregunta muy importante, de hecho que probablemente todavía todos los días nos estamos haciendo esa misma pregunta, ¿no? Pero yo creo que parte, en principio, en principio de que existe una norma, ¿no? Que es la 29783, ¿no? Con su modificadora la 30222, ¿no? Donde se establece claramente, ¿no? Algunos lineamientos para poder conformar una, no solo es una empresa, ¿no? Sino además también, ¿no? Luego, eh, tener reuniones con alta dirección, ¿no? Y sobre esa base hacerle conocer, hacerle ver, ¿no? Sobre los aspectos, digamos, tediosos, calamitosos que puedan tener de diferentes lugares de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente se puede hacer, ¿no? Con ellos, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos el tema de la seguridad y salud en el trabajo, no solamente es para los trabajadores, ¿no? O sea, nosotros en realidad es para todo la organización y dentro de ese todo tenemos los stakeholders, ¿no? Uno de ellos, ¿no? De los stakeholders es, en este caso, pues, ¿no? En este caso el empresario, ¿no? Con quien tenemos pues que auto capacitarlo, ¿no? Para que pueda justamente tener mayor empatía y mayor llegada dentro de la población, ¿no? Bueno, eso es lo que se puede responder a grandes rasgos de la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes que sus materiales de la segunda clase, el certificado y su curso de regalo ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra encontrarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta es, ¿cómo debe actuar un prevencionista cuando identifica un riesgo que no estaba contemplado? Bien, o sea, de hecho que dependiendo a veces el sector o dependiendo, digamos, la actividad que va teniendo, ¿no? Yo creo que eh, cada, cada espacio, cada lugar de trabajo ya sabe más o menos de acuerdo a su dimensión con qué tipo de equipo, maquinaria va a trabajar y sobre esa base tiene que establecerse, ¿no? Su aparato administrativo, ¿no? Que permita justamente trabajar estos aspectos, ¿no? Del hecho de mejorar, ¿no? Las condiciones eh, de la seguridad y también pues garantizar, ¿no? Que los actos y las acciones, ¿no? De parte de los trabajadores no sean frecuentes, ¿no? Y bueno, y para eso nosotros dentro de SOMA, PDR, utilizamos diferentes estrategias para poder llegar a los trabajadores, para poder, digamos, hacer que nos presten atención, ¿no? Entonces,
la situación cambia, ¿no? Eso es un poco, ¿no? El tema, ¿no? De hecho, que siempre cuando uno va a distintos espacios y distintos escenarios, hay mucha rigidez, ¿no? Hay mucho, digamos, aspectos que se van a ir obstaculizando, ¿no? Nuestro desarrollo, pero sin embargo, pues uno tiene que ser bastante atento y dinámico, sobre todo, ¿no? O sea, en temas de seguridad y salud ocupacional se requiere bastante dinamismo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la mayoría del tiempo en el trabajo tienes que estar en gabinete, necesariamente, ¿no? Entonces ya esas son otras condiciones al cual pues se tiene que ir también evaluando, ¿no? Bueno, eso respecto al tema de la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes, los que aún están interesados en obtener el certificado y los materiales del curso, les estoy dejando en el chat el número de mi compañero para que se pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. La última consulta que nos dejan es: ¿qué tipo de reportes debe presentar un prevencionista a la empresa? Bueno, en realidad más que presentar un reporte, lo que se tiene que hacer es desarrollar, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el cual pues tiene una serie de documentos, ¿no? O sea, no, y las estadísticas que se tiene que ir realizando, ¿no? De manera permanente, ¿no? O sea, no solamente es el hecho de llenar un IPC, ¿no? Y luego hacer que todos tengan su IPC, ¿no? Luego de sus formatos de trabajo de alto riesgo, ¿no? Sino además también, ¿no? Se tienen que hacer, llenar, digamos, de repente algunos racks, ¿no? A llenar algunos documentos no adicionales que permitan, ¿no? Tener mayor conocimiento o que ellos tengan mayor conocimiento de el trabajo en el cual están realizando, ¿no? Por eso que para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Que todo lo que se vaya coordinando, se vaya realizando, se materialice en una estadística que es el cual se va a elevar pues a la alta gerencia. Y luego pues obviamente son auditorías, ¿no? Principalmente, ¿no? Las auditorías internas, ¿no? O externas, ¿no? En las cuales pues el gerente tiene que participar dentro de ese proceso, ¿no? Entonces eso creo que respondería un poco la pregunta que realizaste, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Morán por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecemos a los participantes por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Les estoy dejando en el chat nuestra lista de los cursos que tenemos disponibles durante este mes y los próximos meses. Ingeniero Morán, unas pequeñas palabras para terminar con la capacitación del día de hoy. Claro, bien, en principio agradecer a ustedes, ¿no? Por la invitación, ¿no? Asimismo también poder continuar, ¿no? El hecho de vertir, ¿no? Las experiencias, ¿no? Que se recogen en campo y de esa manera pues también invitar pues a todos los participantes, ¿no? Que están, digamos, dentro de la sala, ¿no? Y también quienes están de repente por redes sociales, ¿no? Para que puedan seguir preparándose, ¿no? Si bien es cierto, este curso de PR, ¿no? Ha tenido dos módulos, pero también hay aspectos, ¿no? Que permiten, ¿no? Seguir ampliando, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del tema de los máster, cuando hablamos de los trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, o de poder conocer auditorías, entonces esos aspectos todavía hay que seguir profundizando más y sobre esa base, pues los invitamos a
seguir, ¿no? Las redes sociales de, Grupo Educativo Capacitate Perú para que puedan seguir formándose en los diferentes módulos o cursos que se va brindando, ¿no? Bueno, eso principalmente, ¿no? Y también pues agradecer a cada uno de ustedes que han estado en estos momentos y con ello pues con sus preguntas que hemos podido, digamos, esclarecer o fortalecer, ¿no? Sus conocimientos, ¿no? Muchísimas gracias, María. Muy bueno. Muchas gracias, ingeniero Morán, por sus palabras y muchísimas gracias también a los participantes por su preferencia. Y eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas noches. Muchísimas gracias a todos.